Entonces, continuamos con el siguiente expositor. Él es el doctor Héctor Moreno Yepes, de Ecuador. El doctor es médico y cirujano de la Universidad Técnica de Manabí. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la unidad médica de alta especialidad del Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala. Además, realizó una estancia académica en la Fundación de Medicina Fetal de Latinoamérica, en Brasil. Actualmente está realizando una especialidad en medicina materno-fetal en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Recibamos al doctor Héctor Moreno Yepes con el tema tocólisis, uso correcto. Por favor, doctor, ya puede abrir su micrófono y su cámara. Entonces, muchas gracias por la invitación. El tema del cual les voy a platicar el día de hoy es acerca de la tocólisis, el uso correcto de los medicamentos ante esta eventualidad de que es el parto pretérmino, ¿no? Los objetivos de la plática van a ser identificar las generalidades de los tocolíticos utilizados en la actualidad, identificar las indicaciones y las contraindicaciones de los tocolíticos, determinar cuáles son los mecanismos de acción de estos fármacos y establecer cuáles fármacos de todos los que les voy a comentar son útiles en la actualidad. Entonces, básicamente, como una breve introducción, ya sabemos, a lo largo de las distintas pláticas hemos sido muy enfáticos acerca de las devastadoras consecuencias que puede tener el parto pretérmino como una de las causas líderes de morbimortalidad neonatal. Se asocian al 70% de muerte neonatal, al 36% de muerte infantil y de un 25 hasta un 50% de alteraciones en el neurodesarrollo. Y todas estas consecuencias de la prematuridad. Entonces nosotros como ginecobstetras es importante el saber identificar factores de riesgo y en caso de que esta paciente a la que nos enfrentemos desencadene parto pretérmino, tener las capacidades de poder proporcionar un mejor abordaje a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el parto pretérmino es el principal motivo de hospitalización antenatal, pero es muy importante tomar en cuenta de que no todas las contracciones, motivos de atención en el área de urgencias, pueden resultar como tal en un parto pretérmino. De hecho, un 30% de contracciones se van a resolver de manera espontánea y hasta un 50% de aquellas pacientes hospitalizadas con el diagnóstico de parto pretérmino, en la realidad van a llegar al término del embarazo. Entonces es muy importante el saber no sobrediagnosticar, pero tampoco infradiagnosticar. A lo largo de la historia, pues han existido diferentes abordajes o diferentes propuestas de abordajes en el tratamiento del parto pretérmino, tales como el reposo, el alcohol, la abstinencia sexual o la hidratación intensiva. Pero una realidad es que no existe evidencia científica que pueda soportar el uso o proponer estos diferentes manejos. ¿Okay? Entonces, es muy importante saber identificar qué pacientes son aquellas que se van a beneficiar de una intervención por parte de nosotros. Tenemos que saber que debe estar reservada para aquellos pacientes o para aquellos casos que por edad gestacional el retrasar el nacimiento va a beneficiar al recién nacido. Aquellas pacientes por las cuales diferir el nacimiento de 48 horas son aquellas que en la realidad son las que deberíamos indicar tocolíticos. En general podríamos decir también pues, que no vamos a poder indicar los tocolíticos en aquellas pacientes en las cuales están cursando embarazos en la que la viabilidad neonatal no es óptima. Entonces, hay un corte inferior que va a depender de la viabilidad de estos bebés, pero hay que saber también cuál es el límite superior. Y la realidad es que el consenso a lo largo de las distintas sociedades científicas es el de 34 semanas para poder utilizar tocolíticos. Y esto porque más allá de esta edad gestacional no se ha visto que se beneficie el prolongar el embarazo para realizar alguna intervención con respecto a los riesgos que se infieren o que se puedan provocar secundario a la aplicación o la administración de estos medicamentos. Entonces, nosotros como ginecobstetras tenemos que poner en una balanza el valorar los riesgos maternos fetales de administrar algún medicamento en específico versus los riesgos propios del parto pretérmino. El American College pues, y las distintas sociedades internacionales nos proponen ciertas
contraindicaciones para la administración de tocolíticos, entre las cuales se encuentran la muerte fetal intrauterina, las anomalías fetales de tipo letal, un estado fetal no tranquilizador, una preeclampsia severa o un caso de eclampsia, hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica, corionoitis, ruptura prematura de membranas pretérmino y alguna contraindicación de tipo materno. Entonces, en la actualidad se pueden establecer cierto grupo de medicamentos que podrían considerarse como de primera línea para el manejo del parto pretérmino. ¿Okay? Estamos hablando de los AINES, de los bloqueadores de los canales de calcio y de los agonistas beta-adrenérgicos. Entonces, le voy a hablar un poco de cada uno de estos medicamentos, de los mecanismos de acción y qué evidencia científica existe con respecto a o que soporten el uso de estos medicamentos. Entonces, el primero del cual les voy a platicar es de los antiinflamatorios no esteroides. Son aquellos medicamentos cuyo mecanismo de acción consiste en inhibir la actividad de la COX-1 y de la COX-2 y provocando a su vez una disminución de la producción de prostaglandinas, disminuyendo la contractilidad uterina. ¿Okay? El fármaco por excelencia que utilizamos en nuestra práctica es la indometacina. Y de hecho, hay una revisión en Cochrane que incluyó 20 estudios con 1.509 mujeres en las cuales se administró indometacina en 15 de estos 20. Con respecto al placebo, definitivamente la indometacina fue superior, pero sin embargo no hubo diferencias significativas con respecto a los betamiméticos y a la administración de calcio antagonistas. Y muy importante tomar en cuenta de que no existió una diferencia en la morbimortalidad neonatal. Hay que tomar en cuenta que estos medicamentos, pues los AINES no son inocuos en el embarazo. De hecho, los riesgos neonatales que se han reportado secundarios a la administración de estos fármacos consisten en alteraciones plaquetarias, alteraciones gastrointestinales, alteraciones renales y por tanto, y la más importante probablemente, o la que más repercuta, es el cierre prematuro del ducto arterioso, por lo cual lo ideal es que a partir de la semana 32 no se administra este medicamento. La dosis recomendada en estos casos es de 25 a 50 miligramos cada 6 horas. Pasando a otro tipo de medicamentos, tenemos a los bloqueadores de los canales de calcio. Lo que hacen estos medicamentos o su efecto van a inhibir el paso del calcio a través de las membranas celulares, inhibiendo la liberación del calcio a nivel del retículo endoplásmico. Y todo esto a través de un mecanismo de fosforilación que en última instancia va a disminuir la contractilidad de la musculatura uterina. El más común o el más utilizado en nuestra práctica, por supuesto que es el nifedipino. Y de hecho hay varias revisiones, la más relevante de las cuales le puedo hablar es una de Cochrane que publicaron en 2014, en la cual se incluyó a 13.550 mujeres en 38 estudios, en el cual, comparado con placebo, tenía un riesgo relativo de 0.30 para parto pretérmino en 48 horas, y con respecto a otros tocolíticos, no existió diferencia con respecto a las tasas de nacimiento en 48 horas. Es muy importante también documentar que en esta revisión, pues, los efectos adversos de los bloqueadores de los canales de calcio fueron mucho menores con respecto a los medicamentos. Hay otra revisión un poco más antigua, que fue en 2011, que incluyó 16 estudios y en la cual la realidad es que el nifedipino fue superior con relación a los betamiméticos y a la vez también se detectó en este estudio, en esta revisión, una disminución de la morbimortalidad neonatal. Entonces, la dosis propuesta para la administración de estos medicamentos es de 20 miligramos, una dosis inicial de 20 miligramos a 15 a 20 minutos y luego una dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Les quiero hablar también de otro medicamento o de otro fármaco que usualmente se asocia o se suele administrar ante casos de parto pretérmino. Es el sulfato de magnesio, ¿ok? Se tiene la hipótesis de que también va a actuar a nivel de la fosforilación de la cadena ligera de la miosina, porque va a competir con el calcio iónico intracelular y eso es lo que aparentemente se postula, es que va a disminuir la contractilidad neonatal. Pero la realidad es que hay varias revisiones a lo largo de la literatura, esta es la más relevante, en la cual se
estudió? Bueno, se hizo una revisión y se comparó en 37 estudios que incluyeron 3.571 mujeres, cómo el sulfato de magnesio puede prevenir o no el parto pretérmino, ¿ok? Y la realidad, y es muy importante, que no existió diferencia con respecto al placebo a las 48 horas de nacimiento, además de los múltiples efectos adversos que nosotros ya conocemos, secundarios a la administración del sulfato de magnesio. Por tanto, es muy importante tomar en cuenta que no debemos utilizar o no debemos indicar el sulfato de magnesio como un agente tocolítico en el parto pretérmino. Luego tenemos estos medicamentos, los agonistas de los beta-2 adrenérgicos, el más conocido, pues la terbutalina, van a actuar a nivel de los receptores adrenérgicos beta-2, van a disminuir la contractilidad miometrial a través de la cadena ligera de la proteína sinasa. ¿Okay? Pero, ¿qué dice la literatura al respecto de la administración de estos medicamentos? La realidad es que hay varias revisiones en Cochrane, esta que incluyó 20 estudios y 1.209 mujeres. La realidad es que el riesgo relativo del parto pretérmino en las siguientes 48 horas fue 0.68 con un intervalo de confianza del 95%. No hubo diferencia en los resultados neonatales, pero lo más llamativo fue la gran cantidad de efectos adversos que se provocaron en estas pacientes, tales como dolor torácico, palpitaciones, tremor, cefalea, cardiotoxicidad e incluso casos de parada cardiorrespiratoria. De hecho, la FDA realmente tiene a este medicamento como un apartado especial y, en fin, cuando tenemos este medicamento, bueno, si tenemos una mejor opción como agente tocolítico, la realidad es que la debemos utilizar debido a la gran cantidad de efectos adversos que tiene este medicamento. Eso no significa de que no sea efectiva. La realidad es que si puede retrasar el parto pretérmino, a la final, si es el único medicamento que tenemos disponible, pues nos puede permitir que esta paciente alcance el esquema de esteroides, pero la gran cantidad de efectos adversos pues nos podría hacer pensar de que si tenemos otros medicamentos a disposición, y mejores, con menos efectos adversos, pues los podemos utilizar. ¿Okay? Pues a la hora de la hora debemos de escoger un tocolítico, ¿no? Hay varias revisiones a lo largo de la literatura, estas dos publicadas en el British y en la revista de Medicina Materno-Fetal y Neonatal. Los AINES y los calcioantagonistas fueron superiores con respecto a los demás agentes tocolíticos que se estudiaron, pero realmente lo importante acá es que los calcioantagonistas idealmente los podemos utilizar a partir de la semana 32 como un método de inhibición, y los AINES y los calcioantagonistas los podríamos utilizar como medicamentos antes de la semana 32 para el manejo del parto pretérmino. Algo muy importante y muy relevante, y de hecho es una de las contraindicaciones en la COG para el manejo de la autoinhibición, es el uso de tocolíticos en la ruptura prematura de membranas pretérminas. ¿Okay? La realidad es que es controversial su uso y no existe como tal un consenso generalizado diferente. Va a depender muchísimo de las distintas guías internacionales de donde lo leas, pero la realidad es que no existe una diferencia en mortalidad, pero sí en morbilidad el utilizar tocolíticos en pacientes con ruptura prematura pretérmino. Esta revisión, en la cual se incluyeron 8 estudios y 408 pacientes, demostró que existe una morbilidad aumentada con respecto al Apgar a los 5 minutos, menor a 7, y la necesidad de ventilación de estos bebés. Y de hecho, en esta misma revisión existe una P borderline en limítrofe de 0.051 entre la administración de tocolíticos en estos casos y la presencia de coriamioitis. Y eso se pudo ver en un subanálisis que hicieron posteriormente de estos estudios. Entonces, la parte importante acá es que no existe evidencia suficiente que nos permita indicar tocolíticos en ruptura con parto pretérmino, ¿no? Ruptura de membranas, pero lo importante es que no se ha visto beneficio en prolongar la latencia en el uso de estos fármacos, y más bien
estamos exponiendo a estos bebés a otro tipo de complicaciones. Entonces, de verdad, hay que ser como que muy cautos con respecto a la administración de tocolíticos, y de cierta literatura pues te comenta también que el hecho de tener actividad uterina regular en ruptura prematura pretérmino no la convierte en candidata a un manejo conservador. Realmente pues ese es el objetivo. Y por último, como conclusiones, pues realmente el objetivo de la tocólisis es completar el esquema de madurez pulmonar, ofrecerle a estos bebés neuroprotección con sulfato de magnesio en cuanto en los casos en los que esté indicado, y en caso de que estemos en un nivel, necesitemos trasladar a esta paciente a un nivel superior de complejidad médica, pues es como la indicación de administrar los tocolíticos. Definitivamente los AINES y los calcioantagonistas son los medicamentos que van a ofrecer una mayor ventaja a la hora de proporcionarle un tratamiento a estos pacientes, pero lo más importante es individualizar cada caso en función de las circunstancias propias y en el escenario en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición.